Buenas tardes a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado ESO de nivel 2 y vengo a presentaros esta séptima clase virtual de la tercera evaluación de este curso académico 2014-2015 o la 19ª clase virtual desde que empezamos el curso 2014-2015. En ella deberíamos de ver la cuarta parte del tema 1 de la asignatura de tecnología, aunque esta parte no resulta necesaria ya que a lo largo de las 3 semanas anteriores hemos visto ya el tema por completo. Y como la semana que viene vamos a hacer una clase de repaso, pues la semana que viene veremos las partes más importantes de este tema junto con el resto de la evaluación. Así que en la clase virtual de hoy no vamos a tener parte de la asignatura de tecnología. Lo que sí vamos a ver es el tema 3 del bloque temático 5 de la asignatura de matemáticas, todo lo que conlleva la probabilidad. Y veremos también el tema 1 del bloque temático 8 de la asignatura de Ciencias Naturales, la interpretación de las reacciones químicas. Bueno, pues como viene siendo habitual, hemos preparado una pequeña presentación PowerPoint para acompañar la clase virtual, pero a diferencia de las anteriores, en este caso, vamos a estudiar directamente la asignatura de matemáticas, ya que, como he comentado anteriormente, no tenemos parte de la asignatura de tecnología, ya que el tema lo hemos visto ya en las semanas anteriores. Bueno, pues en la asignatura de tecnología vamos a ver, de matemáticas, vamos a ver el tema 3, que es de la probabilidad. En la probabilidad se realiza un estudio de sucesos aleatorios. Recordad que este tipo de sucesos son el conjunto de todos los resultados posibles en el espacio muestral. Y a cada resultado posible se le denomina suceso. Cuando este suceso tiene un único resultado, se dice que es el suceso elemental. Y cuando el suceso está compuesto por varios sucesos elementales, diremos que se trata de un suceso compuesto. Igualmente existen sucesos imposibles y sucesos seguros, que ya pasaremos a ver a continuación. La frecuencia de un suceso, o la frecuencia absoluta, será el número de veces que ocurre dicho suceso, mientras que la frecuencia relativa será el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número de experimentos que hemos llevado a cabo. Por lo tanto, la probabilidad, en este caso, será el valor al que se acerca la frecuencia relativa de un suceso según se amplía el número de experimentos y toma valores entre 0 y 1. En el caso de obtener una probabilidad de 1, estamos ante un suceso seguro, es decir, aquel suceso que va a ocurrir con una probabilidad del 100%. Mientras que si su probabilidad es 0, se trata de un suceso imposible, es decir, que por muchas veces que repitamos el experimento, en ninguno de los casos va a ocurrir dicho suceso. En general, la probabilidad se define como un cociente entre los casos favorables, que es los que ponemos en el numerador, y lo dividimos entre los casos posibles. De esta forma podemos tener sucesos X probables, que son sucesos que tienen la misma probabilidad de que ocurran, o también puede existir una probabilidad compuesta, que se define como la probabilidad de un suceso compuesto o como la suma de frecuencias de los sucesos incompatibles que está formado. De esta forma podemos llevar a cabo la creación de dos tipos de estudios. Por un lado tenemos las tablas de contingencia y por otro los diagramas de árbol. Las tablas de contingencia, su objetivo es organizar la información de un experimento referido a dos variables. Están formadas por filas y por columnas, donde en las filas tiene la información de una variable y las columnas la información de la otra variable. Las filas y columnas se delimitan en celdas, que es donde se vuelcan las frecuencias de cada combinación de variables. Por otro lado tenemos los diagramas de árbol, que consisten en una representación gráfica que muestra los resultados posibles de cada una de las series de experimentos y sus respectivas probabilidades. Bueno, pues con esto damos por finalizado este tema de la asignatura de matemáticas y para acabar con esta clase virtual vamos a pasar al estudio del tema 1 del bloque temático 8 de la asignatura de Ciencias Naturales, que donde se verán las reacciones químicas y su interpretación. En la naturaleza los cuerpos pueden sufrir dos tipos de cambios, fundamentalmente físicos y químicos. Los físicos son aquellos que modifican algunas de las propiedades y pueden llegar a transformarse en otras nuevas. Dicha sustancia puede llegar a transformarse en otras nuevas. Y los químicos se produce una modificación profunda de todas las propiedades de la sustancia, originando una nueva. De esta forma, una reacción química se puede definir como una transformación de una serie de sustancias que se llaman reactivos en otras nuevas que se denominan productos. Lo primero que tenemos que saber de las reacciones químicas es su representación y el ajuste. Una reacción química se representa mediante una ecuación química y para poder leer o escribirla hay que seguir una serie de reglas. Por primer lugar, los reactivos se escriben a la izquierda
y los productos a la derecha, y se separan por una flecha que indica el sentido de la reacción. A cada lado de la reacción debe de existir el mismo número de átomos de cada elemento. En ese momento se dice que la reacción está ajustada o equilibrada a través de los coeficientes, que son los números que se ponen delante de cada reactivo o producto. En algunas ocasiones incluso se puede llegar a especificar el estado físico de alguno de los reactivos o de los productos. Respecto a algunas características más importantes de las reacciones químicas, pues podemos destacar que las propiedades de los reactivos pueden cambiar, que se puede dar un cambio de energía y que la velocidad de reacción no es un parámetro constante. Y por último, la ley de Lavoisier o la ley de conservación de la masa. Si pasamos a estudiar un poquito más detalladamente estas características, pues respecto a que las propiedades de los reactivos cambian, podemos indicar que los reactivos son distintos de los productos, por lo tanto sus propiedades pueden variar. El hecho de que se dé un cambio de energía ocurre debido a que para que la reacción tenga lugar es necesario un mínimo de energía, que se llama energía de activación. De esta forma podemos obtener finalmente dos tipos de reacciones. Las reacciones en cuyo transcurso se libera energía, que se denominan exotérmicas, y aquellas en cuyo transcurso la reacción absorbe energía, que se denominan o se definen como endotérmicas. Y la velocidad de la reacción pues se puede variar adicionando un catalizador, ya que dicha sustancia lo que hace es acelerar la misma. Respecto a la ley de Lavoisier o conservación de la masa, hay que indicar que la masa global de las sustancias que intervienen se mantienen constantes, es decir, que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Incluso antes y después de la reacción tendremos el mismo número de átomos de cada uno de los elementos existentes. Para conseguirlo, en ocasiones será necesario ajustar la reacción consiguiendo que esté equilibrada. Otras propiedades de las reacciones pues, pueden ser la ley de Proust o de proporciones definidas, la ley de Dalton o de proporciones múltiples y la ley de Gay-Lussac. La ley de Proust dice que para obtener un producto los reactivos deben de combinarse en una relación de masas fijas. Y la ley de Dalton nos habla de que cuando un elemento se combina con otro para dar más de un compuesto, la relación de masa de los elementos en un compuesto estará asociada a la relación de la masa en el otro compuesto mediante el número sencillo, que es el número o el coeficiente el cual identifica a cada uno de los compuestos en la reacción. Y la ley de Gay-Lussac hace relación a las reacciones entre gases y explica las leyes de los gases ideales. De esta forma tenemos para gases ideales un par de fórmulas que conviene que sepáis. Una constante será igual a el volumen partido por la temperatura, donde K será la constante de proporcionalidad, V el volumen en litros y T la temperatura en Kelvin. Igualmente, el volumen 1 partido por la temperatura 1 de un gas será igual al volumen 2 partido por la temperatura 2 de ese mismo gas. Es decir, que cualquier variación de temperatura implicará una variación de volumen y viceversa. Por último, pasamos a presentaros en esta diapositiva algunas reacciones químicas de interés que deberíais de conocer. Por ejemplo, tenemos reacciones de síntesis, que son aquellas en las que se forma un compuesto a partir de la unión de dos o más elementos. Tenemos reacciones de análisis o reacciones de descomposición, que son aquellas en las que se producen dos o más sustancias a partir de un compuesto. Tenemos reacciones ácido-base, también conocidas como reacciones de neutralización, que se dan entre un ácido y una base. Para saber si una sustancia es un ácido o una base se emplea la escala de pH, que va desde el 0 hasta el 14, y por norma general, o la reacción general que define este tipo de reacciones, dice que un ácido más una base nos dará un producto que es la sal más agua. También tenemos otro tipo de reacciones que son las de oxidación y reducción. La oxidación será toda reacción en la que una sustancia se combina con el oxígeno y la reducción es la reacción inversa. Existe otra forma de definirlas, que es en función de sus electrones. La oxidación será toda reacción en la que se pierde electrones y la reducción será aquella en la que se produce una ganancia de electrones. Y por último tenemos unas reacciones que se llaman de combustión. Son aquellas en las que un elemento o compuesto arde, que será el que se llama combustible, al combinarse con el elemento que produce la combustión, que será el comburente, y como producto puede desprender luz y calor, por lo cual al desprenderse calor se desprende una energía y se dan reacciones exotérmicas. Estas combustiones pueden ser completas
y en este caso todos los elementos adquieren el mayor estado de oxidación o incompletas, donde en el caso en el que no tiene por qué obtenerse todos los estados máximos de oxidación. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta 19ª clase virtual de curso académico 2014-2015 o la 7ª clase virtual de esta tercera evaluación. Espero que os haya servido de ayuda para poder definir cuáles son los puntos más importantes de estos últimos temas de la tercera evaluación y animaros al estudio, ya que hemos acabado con todos los temas de este curso. Espero que os haya servido útil y simplemente pues me gustaría citaros aquí para la semana que viene, donde veremos una clase virtual como resumen de toda esta tercera evaluación. Pues sin más, me despido de vosotros y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.